Bueno, pues agradecer a toda la gente que apoyó el tercer programa. La verdad que a todo el mundo le encantó y el análisis de la película de la llegada fue genial. O sea que... Manu, ¿qué ¿Qué? estás diciendo? ¿Cómo? Vamos a grabar ahora, ¿qué dices? ¿Cómo que? No te entiendo, ¿qué? Sí, o sea, el tercer programa es el que vamos a hacer ahora. Todavía no está grabado, creo que vamos a hablar un poquito de las noticias y ya la película la decidimos. ¿Qué dices? Pero ¿cómo que...? Sí, ya lo habíamos grabado... ¿Qué? Hola a todos, bienvenidos a este tercer programa de Entre Planos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Pues... ¿quién nos lo iba a decir? 3 programas ya. Parece que fueran 6, ¿eh? Sí. Probablemente fueran 6. Hemos desechado alguno en el pasado, por las pruebas. Bueno, esos son para los futuros Patreon. Está todo pensado. Hombre. Lo que pasa es que la gente se acaba de oír la palabra Patreon y ya está diciendo: ah, amigo, ya sabemos lo que querían estos. Bueno, no adelantemos sucesos, que eso todavía le queda mucho, ¿no? Sí. De hecho, primero tendremos que demostrar que valemos algo, si no, no. De momento, con que la gente se entretenga con nosotros, que nos escuche lo que siempre comentamos, ¿no? Que nos ponga de fondo, que se entretenga si tiene a lo mejor un viaje un poco largo y nos quiere poner en el coche o... Bueno, pues para nosotros eso ya es bastante. A mí el concepto me parece fabuloso. Pedirle a la gente que te pague para que tú le pases las mierdas primeras que hiciste. No, está chulo. O sea, somos unos genios de los negocios. Estas primeras mierdas son las que acabarán con nuestro podcast, ya verás. Que va. En fin. Vamos a comentar esta semana un par de noticias que hay. No es una semana, con demasiadas noticias, pero sí tenemos un tráiler que vamos a volver a comentar, como hicimos la semana pasada con la Capitana Marvel. Y esta semana toca Dark Phoenix, pero lo haremos luego. Dark Phoenix. Eso es. Perdonad por mi English. Dark Phoenix. Aunque ahora hablamos de eso, de English. Por lo pronto vamos a comentar que Matthew Vaughn va a repetir como guionista y director de Kingsman 3 y que ya tiene fecha de estreno. Va a ser en noviembre de 2019, el 8 de noviembre. Y es muy curioso porque todavía ni siquiera han empezado a grabar. De hecho, van a tener que ponerse las pilas si no quieren llegar un poquito tarde. Supongo que el año que viene lo harán todo. Preproducción, producción, postproducción, de todo. Pero bueno, yo estoy encantado con que vuelva Matthew Vaughn, la verdad. Me encantó la primera, la segunda quizá no tanto, se me hizo incluso un poco repetitiva. No sé por qué, tengo la sensación de que era prácticamente lo mismo. Un maníaco que quería cargarse a mucha gente para salvar a la gente, a otra gente. Es como, no sé, me parece que era más carismático el personaje de Samuel L. Jackson, pero bueno, discutible. Es que Samuel L. Jackson siempre va a ser más carismático que cualquier cosa. Tío, pero es es que verdad. le hicieron un papelazo tremendo. Sí. Con esas pintas de medio rapero. Es que era un enemigo que no te podías tomar en serio del todo, pero sí un contraste increíble. Claro. Pero esta segunda es más y mejor, o al menos yo creo que es lo que pedía la gente. Entiendo que la tercera va a ir un poco por la misma dirección. ¿Tú esperas encontrarte algo distinto? ¿Sabes una cosa que no me gustó de la 2? Que espero no encontrarme en la 3. Los Statesman. El rollo este americano de los primos americanos de los Kingsman no me gustó nada, la verdad. No te gustó que hubiese otra versión de ellos, ¿no? Sí, no me importa que haya otra versión, pero no que la exploten. Me mola mucho este rollo inglés de espías, con sus trajecitos, sus paraguas y tal. Y este rollo cowboy no me convenció para nada. Además creo que ni siquiera se explota, porque ¿cuánto sale Jeff Bridges? Y Channing Tatum, o sea, nada. ¿Te imaginas cómo sería un cuerpo de Kingsman pero español? Casi prefiero que no. De verdad, no sé por qué me acabo de imaginar a Rajoy como presidente o cabeza de los Kingsman y a Albert Rivera en traje entrando por ahí: hola señor, por España. De verdad, no, casi no me lo quiero ni imaginar. Hostia, pues yo ahora si sale cualquier otra cosa me va a dar bajona. Pero, en fin, vamos a ver cómo se desarrolla. Quién sabe, el día de mañana, como la saga siga creciendo, igual aparecen otros primos españoles, A mí este tipo de humor me gusta mucho. Es un humor elegante
que a veces se toma en serio a sí mismo, otras veces no. Me refiero cuando hay escenas de acción, a veces es muy violenta, está muy conseguida, y en otras ocasiones es humor totalmente disparatado. Me gusta mucho el equilibrio. Sí, Kingsman tiene escenas de acción totalmente surrealistas, o sea, es algo imposible, pero bien llevadas, o sea, te encajan dentro de la franquicia. Quizá el contraste lo vamos a poder ver con Johnny English, que también tenemos que hablar de ella. Está funcionando, está funcionando como un tiro en taquilla. Lleva ya recaudado 1 millón. Está bien. Aquí en España 1 milloncejo no está mal. Tampoco fue un fin de semana muy potente, pero bueno, estaba ahí compitiendo con La Monja, que a pesar de las malas críticas también lleva una buena cantidad de dinero recaudado. Y no sé, supongo que el spin-off de Expediente Warren tira, ¿no? Así que bueno. Pero nada, la verdad que yo no la he visto, la 3. Las primeras, las 2 anteriores sí. Y tengo que reconocer que la primera me gustó bastante y la segunda, bueno, te entretiene, ¿sabes? La primera está bien, pero la segunda, bueno, baja un poco, para mi gusto baja un poco el listón, te entretiene. Tiene algún puntazo, yo no sé si los que la hayáis visto os acordáis de la escena de la silla en la reunión, que es para morirse. Un humor quizá un poco más absurdo, ¿verdad? Sí, bastante más. Comparado con Kingsman, sí. Ya no sé si decir que quizá un humor inglés más puro, pero a mí me recuerda... Este humor siempre es muy característico, lo puedes ver en otro tipo de series como IT Crowd o Black Books, siempre es un humor un poco más llevado. Black Books ya era... Es la de la librería, ¿no? Sí. Eso era muy absurdo, ¿eh? Era un humor inglés no recomendable a todo el mundo, la verdad. Quizá Johnny English en ese sentido es un poco más light y yo creo que cualquiera que esté un poco abierto a ello se puede acercar. Y otra cosa curiosa es que mientras que tanto Kingsman como Johnny English a lo mejor están un poquito basadas en James Bond quizá, toman como caminos distintos. Johnny English desde luego, agente secreto inglés que, vamos, ves las películas anteriores y él se las da de ligón, de ser el número 1 y no llega nunca. Esa es la gracia, ¿no? Pero, no sé, las de Kingsman al estar basadas en la novela gráfica, pues quizá tienen su propio estilo, aunque supongo que casi todo lo que vemos de espías y de agentes secretos bebe un poco del clásico, ¿no? De James Bond. Bueno, pues, ¿te parece? ¿Quieres comentar algo más o pasamos directamente a ver el tráiler? Yo es que tengo ganas de ver el tráiler. La verdad que llevamos unos días ya esperando para poder hacer la reacción hoy. Y bueno, oye, con curiosidad porque, no sé, cada vez le pierdo más interés a la saga de X-Men y a lo mejor esta es la que reviva mi interés. Yo es que espero muchísimo de Sophie Turner, porque tengo ganas de verla en un papel protagonista fuerte, fuera de Juego de Tronos. Ya estaba bien que saliese alguien de ahí, aparte de Emilia Clarke. Y leche, tenemos a Sophie Turner, tenemos a Jennifer Lawrence, tenemos a James McAvoy. O sea, ¿qué puede salir mal con toda esa gente? Ya sé que quizá Días del Futuro Pasado no convenció a todo el mundo, pero bueno, como los eventos se han reescrito y podemos empezar de alguna manera de cero, vamos a ver qué nos encontramos. Pues a mí me pareció buenísima. Yo, bueno, he escuchado de todo. A mí me gustó lo bastante. Que es X-Men, ¿eh? No estoy hablando ya como cine en general, pero dentro de la saga X-Men, Días del Futuro Pasado, me parece, no sé, estupenda. No sé, bueno, cada uno... Además, ese título me da a mí que va a enganchar con la película que vamos a hablar luego. Calla. Sin spoilers. Vale, pues vamos a ver qué tenemos en el tráiler. ¿Vamos a ello? Pues nada, no sé si damos un minutillo a ver para que la gente lo prepare. Mientras podemos comentar un poco qué esperamos o algo. A ver, yo sé que la trama... Nos vamos a encontrar a Jean Grey, en algún momento debe estar cerca del espacio y va a recibir la fuerza de Fénix. Entonces debe empezar a corromperse. Yo quiero ver en el tráiler un poquito de eso, de ella empoderándose, pero de forma negativa, de forma oscura. A ver cómo lo resuelven. Yo voy por ahí, o sea, necesito tono oscuro. Necesito violencia, mal rollo, ¿sabes? No me apetece ver pelis de estas como muy infantiles. Ya estoy un poco cansado de ese tema de
de superhéroes infantiles. Entonces me apetece ver un poco de drama, un poco de, no sé, algo más intenso, y espero encontrármelo en esta película. Toca algo más maduro. Tiene en el título la palabra dark. Claro, O sea, por eso me da más curiosidad que otras. pues yo creo que la gente ya ha tenido tiempo de sobra para buscarlo en alguna plataforma de streaming de vídeo. Y podemos ir al tráiler. Venga, pues cuando quieras. 3, 2, 1. Tráiler dentro. ¿Puedes arreglarme? Hogwarts. Jean, ¿cómo estás? Estoy bien. Ahí tienes a Hermione. Oh, qué pedazo de tema, Dien. La mente es frágil. Basta un mínimo toque para inclinarla hacia el lado equivocado. Ese Xavier hablando, ¿verdad? Ujú. Charles, ¿qué has hecho? Pinta bien, ¿eh? De Tenía que momento. estabilizarla. Ahí está. No tiene ni un pelo de tonto. ¿De la verdad? Oh. Hostia, provoca el accidente de sus padres. Eso tiene un nombre. Vengo en busca de respuestas. Se ve a Sophie Turner mucho más adulta, ¿eh? Sí, eso te iba a comentar. Es cierto. Jessica Chastain. No pueden llegar a comprender lo que eres. Se está transformando. ¿En qué? No has venido buscando respuestas. Qué chungo, ¿no? Ahí tenemos a Magneto, me parece a mí. Jean, Y mira la música como se está oscureciendo. De ira. De dolor. Y ha brotado todo de golpe. Jean perdió el control, pero aún es nuestra amiga. Es culpa tuya, Charles. Hostia, le están echando la culpa a Sabio. Siento no haber reaccionado antes. Siempre lo sientes, Charles, y luego sueltas un sermón. Pero a nadie le importa. Aún hay esperanza. Qué bien hace Fassbender de Magneto. No lo hagas. hacen bien en temerme. Yo he visto el mal. Y lo estoy viendo ahora mismo. Ahí estamos. Bien, vale. Bueno, yo creo que un poco eso, el tono era era el que necesitaba. El tono es bastante más oscuro. Y esa última imagen de ella, que parece que le están saliendo venas de fuego por la cara. Joder, es genial. También había otro plano de ella levantando, era un helicóptero, tirándolo al suelo. Sí, Que vaya cara, Sí. Tengo un problema cuando la veo. A ver, no sé si es por haberla conocido en Juego de Tronos, pero es que, no sé, tendría que ver la película, pero me parece que es como que le pega poco ser mala. No sé, quizá porque Sansa era tan sumamente tontina que ahora es como... Bueno, Sansa es tontina, pero tiene tiene un viaje hacia lo oscuro. A ver, cambió totalmente ya, claro. Pero sí. Yo qué sé, todavía la asocio con ese personaje inocente, infantil. Que yo sinceramente creo que Sophie Turner es bueno, me voy a pillar lo de aquí, ¿vale? Pero en mi opinión es un poquito mejor actriz que Emilia Clarke. Al menos a mí en Juego de Tronos, ¿vale? No voy a hablar solo de Juego de Tronos. Me transmite mucho más Sophie Turner. A ver, siento mucho lo que voy a decir por los fans de Juego de Tronos y de Daenerys, pero a mí Emilia Clarke no me parece buena actriz, al menos en Juego de Tronos. Su registro me parece bastante plano, en general. Yo tengo la sensación de verla siempre igual. Quiero dejar claro que ya nos hemos metido con Star Wars y con Juego de Tronos. Vamos a durar menos, ya verás. A ver, bueno, es que no sé, yo Juego de Tronos me gusta mucho, yo leí las novelas, vi la serie, me encanta la historia, pero no es Daenerys, bueno, Emilia Clarke no es precisamente una de las actrices que más me gusten ahí, casi prefiero, no sé, a Arya, no sé, es que sí. Sin más. Incluso te diría que casi más a Sophie Turner también, que por lo menos a lo largo de la serie la ves avanzar y todo eso. Creo que gracias a eso podemos verla en un personaje más maduro aquí también. Yo tengo muchas ganas de verla aquí, de verdad. A ver si empezamos a olvidar que ella es Sansa y empezar a pensar en ella como Sophie Turner, en general. Efectivamente. Eso es lo que me pasa con Emilia una actriz Clarke. que es buena. Bueno, pues si te parece vamos ya con la salsa del programa de hoy.
Sí, que tengo muchas ganas de comentar esta película porque fue de verdad la mayor sorpresa del año en cuanto a cine. Estamos hablando de La Llegada, que seguramente mucha gente lo sabrá ya por las pistas que hemos ido dando por Twitter y por redes sociales. Vamos a destriparla íntegramente a continuación. Tenemos unos minutillos en los que no hacemos spoiler, pero ya voy recomendando a la gente que la vea y que se una a nosotros después. Sí, vamos a dejar un minuto dejamos 120 minutos de silencio para que la gente la pueda ver y que se enganche al podcast, ¿vale? Estupendo. Vamos a hacer esa prueba. Si no funciona ya lo cambio en edición. Eso. Venga, pues a por ella. Como ya os avanzamos la semana pasada, esta semana toca hablar de La Llegada, un film de ciencia ficción y drama dirigido por Denis Villeneuve en el año 2016, cuyos protagonistas son Amy Adams y Jeremy Renner, aunque este segundo tiene un papel un poco más secundario. Realmente ella es la piedra angular de la historia, pero él también es muy importante, como nos daremos cuenta a lo largo de toda la película. Su título original es Arrival y está basada en la novela de Ted Chiang, La historia de tu vida. De hecho, el título realmente, el que se pone antes de este, es La historia de tu vida, pero cuando hicieron los primeros pases, estos que se hacen antes del estreno, la gente no estaba del todo a gusto con ese título. Salían de la película y decían, no sé, me esperaba otra cosa, y al final optaron por Arrival. Como os comentaba con un poco la ficha técnica, la música está a cargo de Johan Johansson, la fotografía maravillosa es de Bradford Young, y realmente acompañando a Amy Adams y Jeremy Renner tenemos a Forest Whitaker y Michael Stuhlbarg, que ya os iremos comentando un poco de su papel cuando entremos en la zona de spoilers. Vamos a hablar de Denis Villeneuve, que es el director. A Denis Villeneuve lo conoceréis de otras películas como Sicario o Blade Runner 2049, y en el futuro espero que hablemos mucho de él porque se va a encargar de hacer Dune. A ver si vemos una película distinta a la que vimos con Kubrick, que no todo el mundo estaba muy conforme, aunque yo tengo que decir que es una película que me parece una bastante buena adaptación, bastante decente. No sé si tú la has visto, Manu. No la llegué a ver. Pues un día podemos traerla porque, creo que a día de hoy puede ser bastante divertida de comentar. Decir que el nombre de Denis Villeneuve es porque es canadiense, entonces tiene un nombre francés. Y este hombre estudió en la Universidad de Quebec, en Montreal, y inició su carrera trabajando curiosamente para Radio Canadá. Luego se unió al rodaje de Cosmos, tuvo otras obras como Pyrotechnique o Incendies, Polytechnique, siempre me confundo, el maldito francés, y Incendies. Luego Sicario fue con el que dio el golpe fuerte, aunque ahora está tomando una relevancia y un peso bastante grande cuando se atreve a hacer Blade Runner, y yo tengo todas mis esperanzas puestas en la siguiente. Sobre Eric Heiserer, que es el guionista, decir que es americano y que lo conoceréis de otras obras como Pesadilla en Elm Street, quien no conoce Pesadilla en Elm Street. Y ahora podemos pasar a hablar de reparto. Tenemos ahí a Amy Adams, como ya hemos dicho antes, y tenemos a Jeremy Renner como los protagonistas, y los dos, madre mía, han hecho mucho cine. Amy Adams, pues, todos la conoceréis por un papel distinto e igual de bueno. ¿Cuál es el que más te suena a ti? ¿Lois Lane? A ver, porque es la que más reciente tengo, pero para mí no es sin duda la mejor. O sea, el mejor papel que haya hecho, la verdad. Pues que lleva haciendo cine desde el 2000 prácticamente, ¿eh? Claro. Además, desde que empezó yo creo que ha tenido como una carrera como muy llamativa. Tengo la sensación de que cuando salió ya la gente era como, Dios mío, Amy Adams, lo va a petar muchísimo. No sé, como que siempre estaba ahí, siempre sonó mucho el nombre de Amy Adams. Desde luego ha ido pasando por obras muy distintas, aunque parece que tiene cierto gusto por la ciencia ficción en los últimos tiempos, tanto por las películas de superhéroes, que podríamos considerar en cierto sentido ciencia ficción, también por su aparición junto a Joaquín Phoenix, del que hablábamos la semana pasada, en Her.
Y es verdad, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Ahora en La Llegada, luego en la Liga de la Justicia, Her, Big Eyes, muchas películas. Y también Jeremy Renner tiene, por supuesto, apariciones en sagas de superhéroes. Tenemos en Capitán América Civil Wars, tenemos también en la Era de Ultron, si no me equivoco. Bueno, es Jojo de Halcón, o sea que cada vez que salgan los Avengers, sí, los Vengadores, vamos a tenerlo ahí. A no ser que es que estamos hablando de Infinity War, donde su personaje no apareció para nada. Yo tengo mis teorías al respecto, pero bueno, cuando hablemos de alguna película de Marvel o de la saga, ya nos meteremos con eso. Pero es que tampoco podemos olvidar las apariciones en Misión Imposible, por ejemplo, el Protocolo Fantasma. O 28 semanas después. Hay también, una película que quiero ver, que es Matar al Mensajero, que también aparece él. En fin, el caso... Yo lo conocí en SWAT, que hacía... Bueno, no sé si recordaréis que era un compañero del protagonista al principio, luego se vuelve un poco codicioso y acaba siendo el malo de la película. Pero donde realmente dio la campanada creo que fue en The Hurt Locker, que era aquella zona de... O sea, en Tierra Hostil creo que se llamaba, que era de los militares encargados de desmantelar bombas y minas y eso. Y creo que hizo un papel estupendo. La gente lo recuerda bastante por esa cinta. SWAT, del 2003, vaya memoria tienes, ¿eh? Es que es la primera vez que lo vi y me acuerdo muy bien de él. Pues yo creo que estas dos personas, cuando los juntas en una coctelera y tienes al director Denis Villeneuve y a un escritor de la categoría de Eric Heiserer, pues solo puede salir algo bueno. Por no hablar también de Johan Johansen, que yo quería comentar que este nombre me hace mucha gracia, porque es como Johan, hijo de Johan. ¿Te habías fijado? Sí. Pues esto es importante, porque luego veremos que uno de los temas principales en la película es un poco la repetición. Y me hizo gracia que el nombre se repitiese, fuese como Johan Jr. Aquí todo en esta película, todo va encajando pieza a pieza y poco a poco. Eso parece. Incluso detalles como el que acabas de mencionar, que parece que no tendrían por qué tener ninguna relevancia. Y aquí está, para darle una nota más de color a toda la producción. Hablando de la composición musical, ya que estamos hablando un poco de los detalles, de la producción y todo eso, me gustaría comentar que aunque toda la banda sonora, bueno, casi toda la banda sonora es compuesta por Johan Johansen, hay una canción de Max Richter, clásica, que hizo que el primero de estos no pudiese ganar el Oscar por la mejor banda sonora de la película, porque esta canción fue compuesta previa a la película y no se hizo para la película tal cual. La canción el tema mejor dicho, es On the Nature of Daylight y suena tanto al principio como final de la película. Me da pena que no pudiera acceder al premio, pero por otro lado me parece que es la apertura y el cierre perfecto, así que muy contento con eso. Pues si quieres nos metemos ya en el argumento para que la gente sepa un poco de qué va, aunque espero que llegados a este punto ya todos la hayamos visto para poder comentar pues todas las partes del argumento y de la trama. Lo mismo antes de entrar a hablar de ella, yo sé que tú la has visto recientemente. ¿Podrías darnos tu opinión sin spoilers y hablarnos un poquito así de la trama por encima? En 3 palabras, cine en mayúsculas. Yo hacía mucho tiempo que no veía una película que me dejara tan emocionado, pensando durante tanto tiempo, con la sensación de acordarme de por qué amo este arte. Realmente no me lo esperaba y estoy muy muy contento porque me atrapó desde el minuto 1 y me dio una dosis estupenda de drama, me conmovió, me mantuvo en tensión. La música es espectacular, la fotografía es espectacular, la dirección, la actuación, todo. O sea, no recuerdo ahora mismo una queja de la película y no me pagan por ello, quiero decir. Me encantó. Todavía, eso. Me encantó y me encantaría que todo el mundo... Vamos, es una película que voy a recomendar muchísimo y espero que la disfrute la gente tanto como la disfrute yo. Es una película que fui al cine a ver sin esperármela y me dio un golpe en la cara, porque desde la primera frase que ahora comentaremos me cautivó. Esa frase tuvo bastante presencia en mi cabeza a lo largo de toda la película y fue la que me permitió a mitad de la película
abrir esa puerta que me permitió comprenderla, y un poquito antes que el resto de la gente. Esto no me suele pasar nunca. Y dije, ¡guau! Y entonces en ese momento solo fue subir y subir. La recomiendo muchísimo. Y para hacer un breve resumen sin ningún tipo de spoiler, diremos que en esta película no va sobre una invasión alienígena. Es decir, sí hay 12 naves que de pronto aparecen en la Tierra distribuidas en distintas partes del mundo, pero esta película no va sobre cómo los aliens invaden el planeta. Más bien va sobre cómo vamos a intentar comunicarnos con una raza que no comprendemos, que puede que tenga una manera de pensar distinta a nosotros y que al fin y al cabo puede suscitar bastante miedo, incomprensión, y es más una película de cómo reaccionamos los humanos ante este miedo y cómo intentamos resolverlo y qué caminos seguimos para ello. Claro, todos aquellos que esperen Independence Day o alguna cinta de extraterrestres al uso, vamos, que se olviden, porque con la llegada tenemos pues lo que acaba de comentar Juan, una exploración del entendimiento humano, tanto con una raza que no conocemos como entre nosotros mismos, que creo que es uno de los puntos también clave de la película. Yo creo que con esto ya hemos abierto un poco el apetito y podemos ponernos a destripar todo el argumento. Aviso de spoilers, vamos a destrozar la película. Si no la habéis visto y queréis verla, parad ahora mismo y luego continuad con nosotros. Si os apetece seguir con nosotros, yo tengo que decir que he vuelto a revisitar esta película recientemente y sigue siendo igual de buena, aunque sepas el plot twist, el giro de guión de la película. No obstante, yo os animo a que la veáis porque de verdad, cine con mayúsculas, como ha dicho Manu. Bueno, comienza tú, Juan, porque sé que esta frase particularmente te encantó, entonces casi prefiero que inicies con esto. Gracias. Esta frase la dice nuestra protagonista mientras suena de fondo la pieza que ya os he comentado antes, On the Nature of Daylight, y de alguna forma resume y nos da las pistas de todo lo que va a llegar a continuación. La frase es: antes creía que este era el comienzo de tu historia. La memoria es una cosa rara. No funciona como yo creía. Estamos ligados por el tiempo, por su orden. Vale, si te quedas con esta frase, si de verdad llevas esta frase de la mano contigo durante toda la película, en algún momento dado va a cobrar sentido y te va a abrir un mundo, te va a abrir una forma de ver la película y va a ser maravilloso. Y en ese momento nos cuentan la historia de Hannah, con H al principio y H al final. Y de Hannah es la niña de nuestra... Bueno, no es una doctora, es una intérprete, Louise Banks. Y podemos ver toda su vida de principio a fin porque el fin le llega antes de lo esperado. La vemos crecer, la vemos jugar, la vemos sonreír, la vemos ir al médico, la vemos ser diagnosticada para algo muy muy malo, vemos a su madre llorar y luego la vemos a la pobrecita sin un pelo en la cabeza y muriendo, y todo eso mientras suena de fondo la pieza que os he dicho antes. Me parece un principio descorazonador y que ya va a hacer que los pelos se me pongan todo completamente de punta desde el comienzo de la película. Y seguidamente a esto pasamos a ver cómo esta intérprete entra en su clase de interpretación que está casi vacía. ¿Por qué está vacía, mano? Permíteme que incida en una cosa que comentaste. Toda esta intro, que parece totalmente irrelevante a la historia, no es que esté simplemente contando el pasado del personaje para que quizá entiendas mejor sus motivaciones. Realmente, con respecto a lo que tú decías de recordar la frase de cara al futuro de la película, es que yo creo que está presentada así la historia de Hannah y esos acontecimientos y esos pensamientos y recuerdos que tiene Luis, para que digas, bueno, está ahí, sin más. Pero desde luego la historia nos tiene preparada una sorpresa con todo esto. Sorpresa que hay gente con la que yo vi la película que la entendió antes y yo tardé, estaba tan absorto y tan concentrado que dije, meca, que esto está relacionado con lo que ya viví o lo que ya había visto. Y tardé un poco en darme cuenta de ello y no sé, fue una sorpresa tan grande que casi me alegro de que al principio pasara desapercibido y no me quedara con ello.
Los que han visto la película entenderán esto que ha dicho Manu. Los que no han visto la película tendrán que esperar hasta el final del podcast para entender esto que ha dicho Manu. Yo quería pasarlo un poco por alto, pero como lo has planteado de esa forma tan enigmática, me parece genial. Vamos a dejarlo ahí, que la gente reflexione y así se enganche a este análisis. Y mientras tanto, pues podemos seguir ya con lo que es la historia en sí misma, ¿no? Cuando vemos a la profesora Louise dando una clase de filología, pero que, vamos, ¿qué habría allí? Como una docena de alumnos, no debía llegar. Más o menos como el mismo número de personas que en mi clase de cuarto de la universidad. Casi nadie, muy poquita. Pues sí, quizá menos, 8 alumnos. Sí, tal vez, había 8 alumnos y de repente una de ellas decide interrumpir la clase pidiéndole a la profesora que ponga las noticias. En las noticias en la televisión vemos que han aparecido en la Tierra, en diversos puntos de la Tierra, unas naves de origen extraterrestre, obviamente, que bueno, que no, como es lógico, pues vuelven loca a todo el mundo. O sea, los gobiernos empiezan a preguntarse qué es todo, empiezan a investigarlo. Enseguida cuando ves que se van de la clase directamente, ya empiezan a sobrevolar cazas por la ciudad. O sea, la respuesta militar es en cuestión de segundos. Y nada, esta profesora se va hacia su casa a continuar con su vida sin más, hasta que aparece el coronel Weber, que es un coronel del ejército con el que ella ya había trabajado previamente. Y como ella es lingüista, decide entregarle una grabadora en la que le enseña un sonido. Se ve a unos humanos haciendo unas preguntas y unos sonidos extraños como respondiendo. Completamente, vamos, es imposible averiguar qué quieren decir, pero necesitan de las habilidades de Luis para desentrañar todo lo que estos seres quisieran decir. Bueno, respondiendo o emitiendo electricidad estática, porque realmente eso que ellos llaman una respuesta es algo extraño. Son como sonidos, no lo sé, chisporroteos, frecuencias muy extrañas. Y es verdad, es un sonido muy... No te queda claro qué es verdad. De todos modos, ella no lo tiene claro, no tiene claro que quiera embarcarse en ese proyecto, aunque es cierto que el general le dice, pues me voy a ver a otra persona y vas a perder la oportunidad de tu vida, ¿eh? Y cuando alguien te dice eso, te replanteas si vale la pena correr el riesgo. Y yo creo que ella lo hace ahí un poco, ¿no? En el sentido de que le lanza una pregunta que va a dejar en evidencia a su otro compañero de profesión al que van a recurrir, que deja claro que no es el más adecuado, porque le preguntan, no sé si recuerdas cómo era, algo así. Sí, era que le pregunta cómo se dice guerra en X idioma, no recuerdo el idioma, y la respuesta del coronel un poquito más tarde va a ser que le ha respondido Gavisti. Y le dice, ¿qué significa Gavisti a ella? Y ella dice, desear más vacas. O sea que falla de todas. Claro. Entonces ella en ese momento asume su responsabilidad y acepta la misión. Y allí mismo, cuando la trasladan desde su casa hasta la zona donde aterrizó la nave, pues que apareció en Estados Unidos, es donde encuentra a Ian Donnelly, que es el personaje interpretado por Jeremy Renner. Y bueno, empiezan ahí un breve diálogo, un breve acercamiento, donde nos deja claro que él es físico y ella, bueno, él empieza como a decir, bueno, hay que hacerles una batería de preguntas, a ver si entienden esto, la física, las matemáticas, y ella es como, vale, espera un momento, vamos a saludarles antes de empezar a ponerles problemas, ¿no? Sí. Una nota de humor muy, muy inteligente por su parte. Y si supieras hasta qué punto me vi identificado con esto de que la gente empiece a complicarlo todo sobremanera, cuando lo más fácil primero es decir hola. Porque yo he visto construir castillos en el aire de proyectos durante semanas y luego que la gente se dé cuenta que no ha hecho lo básico y que a lo mejor por no haber hecho lo básico no se han dado cuenta de que era imposible todo lo demás. Entonces ella dice muy sabiamente, vamos primero a saludarnos
porque si cuando lleguemos allí lo primero que hacen es atacarnos, por ejemplo, o se malentiende eso, el resto de respuestas o preguntas no tienen ningún tipo de sentido. O sea que aquí se ve muy clara la diferencia entre el pensamiento científico y el pensamiento de ella como intérprete, como un pensamiento más humano en el sentido de intentar comunicarse de otra manera, el más social, el pensamiento más social. De hecho, más adelante se vuelve a sacar un poco este tema, aunque ya lo comentaremos, que es que cómo puede ser que a lo mejor tengan una civilización tan avanzada, pero parece que no entienden la aritmética o el álgebra, y esto es muy gracioso, y es todo lo mismo, es el pensamiento científico guiándose solo por esa parte puramente científica, puramente axiomática a veces. Entonces me hizo mucha gracia el contraste, porque además es una de las partes que está en ese puzzle. Están los científicos por un lado, la gente de humanidades por otro y los militares por otro, que aquí es totalmente distinto también. Entonces las tres partes confluyen y las tres partes tienen conflicto entre ellas, y todo eso al final hace que sea muy difícil comunicarse, pero si llegan a entenderse entre ellos a lo mejor nos ayuda luego. Podemos seguir hablando después de este primer contacto con Ian Donnelly. Se llega al campamento. El campamento está situado a ¿cuánta distancia? ¿Unos cuantos kilómetros a lo mejor de distancia del objeto que está ahí parado en mitad? Yo no sé si kilómetros. Bueno, no sé, Lejos. a lo mejor 300, 400, 500 metros. No te sabría decir ahora mismo. La verdad que yo para calcular distancias sí que tienen que coger un coche, pero bueno, desde el campamento se observa bastante bien la nave y... Es una nave inmensa realmente. Es una nave que dista mucho de lo que estamos acostumbrados y asumimos que es una nave, pero puede no serlo. Porque es como imaginar una lentilla, la forma que tiene una lente en el ojo. Y es algo así de un material que parece piedra negra, ónice. Un material que no tiene fisuras. No se sabe cómo está flotando en una posición totalmente vertical y mantiene el equilibrio. Es todo un misterio. Y no parece hacer nada, ni siquiera roza el suelo. Cuando llegan al campamento, después de ver esto al fondo, lo primero que hacen es inmunizarlos contra una batería de posibles enfermedades que puedan tener, y de hecho dicen que el chute, la dosis que le meten es bastante alta y que puede provocarles vómitos, mareos, pitidos en los oídos. Claro, imaginad que están metiéndole un cóctel a ellos contra prácticamente un montón de vacunas. Todo. Es todo. Claro. A mí esto, ¿tú te acuerdas de esta escena de Los Simpson en la que el señor Barnes dice que tiene tantas enfermedades que todas... Es que es inmune a todo. Inmune a sí. todo, pues me acordé de esto. Sí, sí. Digo, van a colapsar. Pero les pegan la inyección y creo que es automáticamente cuando se empiezan a dirigir ya para la nave, porque cada 18 horas, y el número me resultó muy curioso, cada 18 horas la nave se abre y permite el acceso a las personas, y entonces pueden subir a intentar comunicarse con lo que sea que haya ahí dentro. Y me resultó curioso por el 18, porque ya habían dicho que se había desplegado 12 naves repartidas por el mundo. Entonces tenemos múltiplos de 6, que es un poco como hablarnos sin querer del tiempo. O sea, hablando de 12, luego 18. Está todo como muy pensado y no creo que sea casual, de hecho. La verdad que creo que absolutamente nada en la película es casual, o nada en la historia, mejor dicho. Y como bien decías, después de hacerles pruebas médicas y de inmunizarlos contra todo lo que conocen aquí, con todo lo que la ciencia conoce de la Tierra, se dirigen con sus trajes y en un equipo a la base de la nave. Allí se abre, ¿no?, una puerta con la que ellos, pues bueno, para acceder necesitan subirse a una plataforma que los va elevando y los va introduciendo dentro de la nave hasta un punto en el que a partir de ahí ya, pues supongo que será que la plataforma ya no da más de sí, pero luego nos damos cuenta de que tampoco lo necesitaban. Los que ya habían ido antes, porque este equipo no era el primero, de hecho nos dan a entender que hubo gente que fue antes, pero que no soportó toda la emoción, toda esa ansiedad que conlleva entablar contacto con una raza extraterrestre. Entonces ellos ya sabían qué había que hacer para entrar en la nave. Dan un salto
y de repente te das cuenta de que la gravedad dentro de la nave cambió y pueden caminar por las paredes. Entonces del modo, antes estaban paralelos al suelo y ahora en un ángulo de 90 grados con respecto al suelo y van caminando. Aquí hay varias curiosidades. Esto se hizo porque querían resolver el hecho de que los humanos subieran a la nave, pero no utilizasen una tecnología que recordase a la tecnología humana. Entonces ellos querían mantener el ambiente de misticismo de la nave, pero al mismo tiempo necesitaban hacerlos subir de alguna manera. Y a alguien se le ocurrió que una manera muy chula y que podía hacer que se mantuviese ese misticismo era invertir la gravedad o al menos rotarla. Y la verdad es que queda muy efectista porque nos encontramos, en vez de un túnel hacia arriba, un túnel hacia adelante. Y en ese momento el compositor Jóhann Johansson aplica una música que es como muy opresiva, muy de oscuridad, muy de no sabemos a lo que vamos a la oscuridad total, a la boca del monstruo. Y me parece que el efecto final es muy, muy, muy resultón. Una vez continuados por el túnel, pues llegan a una especie de sala, ¿no? Aquí, si no recuerdo mal, el túnel se abría de repente y llegaban a una sala donde al final veías mucha luz. Una especie de quizá de atmósfera muy, muy densa, como si hubiera mucha niebla y mucha luz. Niebla o hielo, no se ve muy bien. Era, sí, todo muy blanco, una sensación muy denso de estar ahí dentro. Y aparecen, bueno, empiezan a colocar el equipo y preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces les dicen, ahora vienen ellos, ¿no? No sé, en ese momento todos contenemos la respiración a ver qué es lo que aparece delante de nosotros. Es que el momento ver Alien, es decir, cómo son, qué forma tienen, es algo que siempre nos causa una intriga con la que no podemos luchar. Y de hecho muchas películas mantienen este misterio casi hasta el final, y curiosamente aquí no. Aquí se plantan ante nosotros entre esa bruma, pero ahí están casi desde el principio. A mí me pareció muy curioso que no se cortasen un pelo en esto. Es un riesgo porque lo que nos van a presentar yo creo que en parte va a ayudar a que nos tomemos más o menos en serio la película. Si nos ponen hombrecitos verdes vamos a decir otra vez, pero construyen una suerte de monstruos, yo qué sé, un poco del universo de Lovecraft, un poco extraños, que son básicamente 7 patas y con un cuerpo, ¿no? Un poco más grande, pero realmente lo que vemos son como sus patas, es nada que más. En de ese hecho, momento los llaman heptápodos. Sí, efectivamente, en ese momento solo se ven las patas, y a mí para que la gente que no haya visto la película se pueda hacer una idea, a mí me recordó como si tú apoyases con los dedos puestos en una mesa una mano, pues si cortas donde la muñeca, pues si en vez de 5 dedos tenemos 7, me recordó a eso. Sí, sí, totalmente. Entre eso y un calamar, porque luego además, ¿te acuerdas que cuando se van hacen ese movimiento de pulpo, de desplazamiento, como se basaron en sí, pulpos, calamares, elefantes también, y todo eso lo mezclaron también en una coctelera y fue el resultado. Por supuesto con tintes los cranianos totalmente claros. Me gusta mucho el diseño porque no te lo esperas, impone, es algo no humanoide, muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Exacto. No podía ser de otra forma. Y se ven además grandes. Bueno, es algo que da curiosidad, miedo. Es una mezcla de muchos sentimientos muy bien llevado. ¿No te acordaste de la película de La Niebla? Sí, claro que me acordé, sí. De hecho, es que hace muy poco la volví a ver y no sé por qué. Hace 15 días volví a poner la película de La Niebla, te lo prometo. Yo creo que con ese final, sí. Cuando empiezan a verse los monstruos gigantes y esos seres, yo creo que tiene bastante inspiración en esto. Madre, no me quiero meter mucho con La Niebla, pero madre mía, el final de La Niebla. Sí. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Qué desagradable, por Dios. Spoiler, no es feliz. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que, bueno, aparece eso, llega el momento del primer contacto. Y, bueno, al principio intentan comunicarse como buenamente puedan, con gestos, con palabras, ¿no? Pero no acaba de fluir la comunicación, ¿verdad? Nada, lo único que sabemos es que el canario que llevan con ellos no se muere.
Esto es importante para el resto de la película, pero en esta primera toma de contacto, nada. Graban los sonidos que ellos emiten y consiguen pues no desmayarse, que es lo que hizo el primer equipo que estuvo allí, y bastantes. Luego a continuación, cuando acaba este primer contacto, ellos vuelven, están un poco agobiados. De hecho, el proceso de quitarse el traje y desinfectarse y todo lo demás no es fácil. Y podemos empezar a ver en las noticias cómo se empieza el caos en la civilización. El caos que supondría que 12 objetos totalmente desconocidos aparecieran repartidos por todo el planeta y todos los gobiernos del mundo estuviesen alrededor de esos objetos y como ciudadanos no tuviéramos más información. ¿Qué pasaría? Yo aquí me planteé, ¿cómo reaccionaría la humanidad? ¿Crees que lo que pasa en esta película es acorde a la realidad? ¿A cómo reaccionaríamos nosotros? ¿O es una reacción muy débil? A ver, realmente sí que me espero la respuesta militar, siempre considerando que todo lo que venga va a ser hostil. Aunque yo hace tiempo había leído una teoría de que una civilización que fuera lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para llegar a otros mundos o contactar con otros mundos, a la vez sería lo suficientemente avanzada a nivel moral como para no venir con intenciones hostiles. Entonces yo creo que en ese sentido habría que darles una ligera oportunidad en caso de que hubiera un contacto, pero a ver, lo primero que nos sale es temer y preocuparnos por nuestra vida. De todos modos, sí que tengo la sensación de que salvo este equipo, todos los demás en el resto del mundo estaban muy alerta y ya cualquier cosa interpretándolo con no sé, con connotaciones bélicas, por así decirlo, ¿no? Si mencionaban a lo mejor el rojo, uy, rojo, sangre, muerte, nos van a matar. ¿Sabes? Parece que tenían esa paranoia, pero bueno. Este es el problema cuando pones al ejército a la cabeza. A ver, no me quiero meter con nadie del ejército, pero normalmente si tú recibes una formación para defender, pues es lo primero que vas a pensar, ¿no? Estar atento contra una posible agresión y cómo poder reaccionar a ello. Sí, de hecho, creo que lo comentan en la película, ¿no? Que cuando el único utensilio del que dispones es un martillo, todo a tu alrededor se convierte en un clavo. Y se va a ver mucho más claro después del segundo contacto. Vamos a comentar la reacción luego del coronel, porque ese hombre está clavando clavos todo el día, ya veréis. Respecto a lo que hablábamos antes, lo que tú decías de que si una civilización más avanzada llega, ¿no? Yo, sinceramente, si de pronto se planta aquí una civilización que parece tener ese nivel de tecnología, yo no osaría en ningún momento atacarles. Me parecería lo más estúpido del mundo. Así que yo, más que pensar que ellos serían lo suficientemente evolucionados como para no ser agresivos, yo tendría un poquito más de miedo, porque a lo mejor vienen a terraformar. Imagínate que han agotado completamente los recursos de su planeta de origen. Pero lo que sí está claro es que si han llegado aquí, es que son más avanzados que nosotros. Y si son más avanzados que nosotros, ojalá vayan a buenas. Pero si van a malas, yo no quiero estar ahí. Efectivamente, como tú dices, si van a malas, después de la tecnología necesaria para llegar aquí, es que, vamos, es prácticamente ir con ondas, piedras, tirachinas. Y puedo entender un poco la reacción del gobierno, pero bueno, siempre que se plantea la violencia en esta película a mí me parece un error, una alarma con letras rojas en mayúscula. Pero bueno, no adelantemos lo que viene, vamos a seguir con el segundo encuentro. Ya hemos tenido el primer encuentro y en el primero, como bien has dicho antes, simplemente se realiza una comunicación sonora, verbal, y no da muy buenos resultados. Así que nuestra traductora tiene una muy buena idea y es empezar a utilizar la comunicación visual. Así que coge una pequeña pizarra y con un rotulador escribe en ella human, humano, y establece este clásico discurso de yo humano, tú chita, ¿no? Yo Tarzán, tú chita. Y parece que sí funciona. ¿Recuerdas lo que pasa en esta escena? No sé si se refieren a... Ellos empiezan a utilizar otro modo de comunicación. Creo que es cuando usan las imágenes, ¿no? Si es la primera vez que el pulpo que llevan dentro asoma la cabeza, porque tiran tinta y como están
en ese... Bueno, tinta. En ese... Es Claro. como humo. Más, o sea, Es verdad. sí, bueno, imaginaos eso, tinta como gaseosa, ¿no? Algo así, es como un humo negro al que le van dando forma para bueno, formar lo que entendemos que es su idioma. Al principio yo creo que ni siquiera lo tienen claro del todo, porque puede ser un idioma escrito, pero también puede ser una reacción fisiológica. Lo que sí es cierto es que como ese dibujo es tan... o sea, es una forma que tiene cosas muy claras, muy definidas y parece que tiene unos patrones fijos. Entonces sí, efectivamente. Al nosotros decir humano, quizá ellos están diciendo ectópodo, sea como sea la palabra Claro. que ellos utilizan para decirlo. Y a mí me sorprendió porque de pronto nos encontramos con un diseño de una figura circular que se aleja bastante de lo que nosotros entendemos como una frase. Así que, bueno, podría ser cualquier cosa. Podría ser un símbolo, quizá más parecido a lo que es un kanji japonés. Un concepto visual más complejo que una frase o un todo. Pero en ese primer momento no se tiene ni idea de qué es. Pero sí se empieza a llegar a la conclusión de lo que decíamos antes, que no entienden el álgebra. Y eso es imposible, por lo menos bajo nuestra percepción humana. Si han llegado hasta aquí, si tienen naves, si han podido abordar el espacio, tienen que entender el álgebra, las matemáticas, el desarrollo matemático de alguna forma, pero es que no parecen responder a eso. Es muy interesante que el lenguaje sea en círculos, porque no sé si habías pensado, pero claro, el círculo es una forma geométrica donde no entiendes dónde hay un principio y un fin. El hecho de hablar en círculos ayuda a comprender un poco más a la especie y a lo que nos viene a transmitir, ¿no? Que tú, si no tienes claro dónde está el principio, el medio y el final, pues tampoco dónde el pasado, el presente y el futuro. Entonces, por ahí hay un juego, ¿no?, que me parece muy interesante relacionar. En este momento, eso tú como espectador, yo por lo menos no lo tenía claro. Es verdad que después de ver la película es una evidencia, pero ahí en ese momento a mí me empiezan a surgir dudas, porque ¿realmente ese es su lenguaje o eso es solo una parte del lenguaje? Es la escritura. En este momento todavía piensan que los sonidos que emiten son parte de esta comunicación, pero luego vemos que no, vemos que, como tú has dicho, todo se apoya en esa forma circular y que no solo se apoya el lenguaje en sí mismo, sino su forma de comprender el mundo, comprender el universo y comprender el paso del tiempo. Justo después de... ¿Quieres comentar algo más de esta escena? No, realmente lo que tú dices yo creo que es lo que pensamos todos, que al principio dices, bueno, eso será una imagen y a lo mejor ya irá avanzando, harán triángulos, harán cuadrados, harán cosas como mucho más complejas, pero bueno, ese círculo que en principio parece muy sencillo encierra mucho más de lo que parece. Y este es el primer avance real que tienen en este contacto con esa raza. Y a mí me sorprende que en este momento llega el coronel con el martillo, porque empieza básicamente a someter a un segundo grado a nuestra protagonista, diciéndole que qué está haciendo, que si es que se está preparando para enseñarle palabras, que si eso puede ser peligroso, que no puede revelar demasiada información, que tiene que darle un motivo muy muy justificado para que en ese tercer encuentro que se va a producir entre ellos, ella lleve una serie de palabras y les enseñe la base de nuestro lenguaje. Uh-huh. Y aquí es cuando ella hace un suspiro de ay, este tío es tonto, porque yo lo vi así. Es que de verdad no me lo podía creer. Tenemos el primer avance significativo y él está poniendo otra más. Y dibuja en la pizarra, bueno, escribe en la pizarra una frase que es ¿cuál es tu propósito en la Tierra? Y empieza a separar la frase en partes y decir, hace un círculo sobre la interrogación. Tenemos primero que enseñarles qué es una pregunta, porque si no saben que estamos esperando una respuesta no van a poder respondernos. Luego señala el George, ¿cuál es vuestro propósito? Tenemos que hacerles entender que estamos preguntando algo sobre ellos. Y así, analizando toda la frase y separándola, pues consigue que este coronel baje las armas. Nunca pensamos que el análisis sintáctico y semántico iban a tener un valor, ¿eh? Aquí está. Realmente, hasta que no contactas con una raza extraterrestre no te das cuenta de para qué sirven todas las clases de lengua y literatura de bachiller. Bueno, incluso antes. Pero bueno, sí, es muy interesante. De hecho, es cierto que es una pena que el coronel parezca un poco idiota
Aunque si te acuerdas está el servicio pues del gobierno, ¿no? Del Congreso y demás, que siempre dicen, es que los que mandan quieren soluciones, quieren respuestas, entonces tenemos prisa. Y hasta esta película parece que no nos damos cuenta de lo complejo que sería entablar una comunicación con unos extraterrestres, porque en todas las películas era como, ¿qué hacéis aquí? Y a lo mejor ellos se comunicaban, nos entendían perfectamente, se comunicaban de algún modo y ya está. A lo mejor ellos usaban signos o símbolos o algo, pero nuestra pregunta la entendían. Y con esta película sí que te das cuenta de que no tendrían por qué. En todo el resto de películas suele ser o 0, no nos entendemos nada y atacamos y matamos, o 1. Es decir, entendemos automáticamente eso y a partir de ahí desarrollamos. Por eso quizá el enfoque de esta película es tan interesante. A mí me parece además que está hecho desde un punto de vista muy realista en el sentido de cómo enfocar un proceso de comunicación con algo con lo que en principio no te entiendes. Totalmente. Eso nos lleva al tercer encuentro. Y remarcar en este tercer encuentro la importancia del pájaro que tienen en esa jaula muy similar a lo que se hacía en las minas, ¿verdad, Manu? Uh-huh. Y este pájaro es importante, lo dejo aquí anotado, porque al ver que el pájaro no sufre ningún efecto negativo, no muere cuando está en ese ambiente que han creado los alienígenas para que estén los humanos, deciden dar el siguiente paso, que es quitarse el traje. Claro, ella es un momento en el que ella dice, tienen que verme como soy. Y me parece que incluso es como una muestra de confianza, ¿no? De, bueno, esta soy yo de verdad, sin traje, sin nada, quiero conoceros. No hay intenciones hostiles, no hay nada que esconder y quiero comunicarme. Me parece una buena escena, un momento, no sé, tenso, emocionante, donde ves que a veces para recibir algo a cambio tú tienes que soltar un poco, ¿no? Se están desnudando entre ellos, ante los alienígenas. Así es. Y es muy importante, es como cuando nosotros nos saludamos con las manos para comprobar que no llevamos armas escondidas. Al fin y al cabo estamos haciendo eso. Me acerco, hola, me expongo ante ti, soy débil, pero tengo buenas intenciones. Uh-huh. Y lo consiguen transmitir, porque cuando en las pizarras ellos escriben sus nombres, Luis y Ian, y lo repiten, ellos, los alienígenas, hasta ahora sin nombre, también escriben algo. Parece que se está entendiendo que por fin ese círculo que obtenemos es un nombre, bueno, un nombre de cada uno de ellos. Así que en honor a Abbott y Costello, que es una comedia, Abbott y Costello surgen en una comedia que se llama Quién está en primera, pues los bautizan de esa forma para poder referirse a ellos de otra manera que no sea el círculo. Sí, fueron una pareja de cómicos, ¿no? Que durante los años 40 tuvieron mucho éxito en teatro, en la radio y televisión, creo. Las típicas parejas de comediantes que tienen éxito, ¿no? Y yo qué sé, a lo mejor les dura el éxito 10 años, luego lo sustituye otros. Me recordaba un poco a como El Gordo y el Flaco, cosas de estas. Y decidieron, pues, eso, darle el nombre de estos dos personajes. Sí, y en esta comedia es bastante importante la comunicación, o más bien la falta de entendimiento. Así que parece un nombre totalmente apropiado. Por lo demás, no hay demasiado más en este encuentro, pero sí me sorprendió que después de haberse quitado los trajes, ellos vuelven sin descontaminar, sin seguir ningún protocolo especial para entrar en la base y en el campamento, mientras el resto de coches, personas y demás siguen el protocolo estándar. ¿A ti no te sorprendió esto? No le di vueltas en su momento. Quizá hayan entendido que después de no encontrar ninguna especie de químico peligroso, ninguna, no sé, nada biológico peligroso, y que ellos se quitaran el traje y no les ocurriera nada, igual entienden que no hace falta realmente. No lo sé. Pero el resto de gente sigue totalmente el protocolo, y de hecho cuando llegan allí les vuelven a dar otra dosis de la mezcla esta que tenían contra todos los tipos de enfermedades del mundo. Entonces me pareció un punto de guión un poquito flojo. Tendría que volver a ver la escena, pero ahora mismo no sé, quizá no le di importancia porque ya llegábamos a un punto donde estamos hablando de que entablaron conversación por primera vez, intercambiaron nombres, entonces parece que todo lo que pasa alrededor ya carece de cierta importancia. Yo tengo que decir que me fijé, porque era la segunda vez que veía la película,
Y claro, ya digamos que estaba más curado de espanto, ¿no? Ya sabía un poco lo que venía, Sí, te ya fijas estaba más. relajado, sí, sí. Y es aquí, es después de este momento, cuando las piezas de puzzle empiezan a encajar un poquito. Y por primera vez hablan de escritura no lineal y se dan cuenta que esta escritura no solo se queda ahí, no solo se queda en expresar una información, sino que puede ser que esta escritura también nos esté indicando cómo piensan estos alienígenas, cómo piensa esta especie. Y aquí es donde se habla de la hipótesis de Sapir-Whorf, que es una hipótesis que me encanta. Esta hipótesis, diciéndolo de forma muy simple, dice que el lenguaje que tú hablas, las estructuras que utilizas dentro de ese lenguaje, están modelando continuamente tu pensamiento, tu forma de pensar y tus patrones mentales. Yo me gusta mucho esta teoría y de hecho la comparto y pienso que la mejor forma de tener múltiples personalidades es hablando múltiples idiomas. Bueno, realmente este principio de la relatividad lingüística también lo estudiamos algo en psicología, porque realmente la forma en la que te expresas, la forma en la que hablas contigo mismo y el vocabulario que usas, evidentemente te ayuda a comprender el mundo, a entenderlo y a valorarlo. Y una de las cosas que se hace en terapia es precisamente ayudarte a encajar un nuevo diálogo contigo mismo, uno mucho más positivo y proactivo. Y fue inevitable para mí acordarme de esto. Yo recordé varios momentos de mi vida, uno en el que una profesora de inglés me decía: pareces más simpático cuando hablas inglés. Y lo cierto es que a lo mejor lo era. De hecho, el conocer menos el idioma y el tener unas estructuras distintas para comunicarme seguramente me hacían pensar distinto. Y me han pasado más cosas a lo largo de la vida con la forma de pensar y hablar. Hay una característica del lenguaje español que hace mucha gracia, y es que tenemos una palabra para definir sobremesa. La gente, cuando yo hablo con extranjeros, primero, el concepto sobremesa no existe, y luego cuando intentas explicárselo les cuesta mucho. Entonces, simplemente ver que le cuesta mucho entenderlo e integrarlo, te das cuenta de que cosas tan simples como palabras, ya ni siquiera hablar de estructuras de frases complejas, pues ya están afectando a la forma de ser como sociedad. Es verdad, tú no sé si sabías que los griegos al principio, al parecer, el color azul no lo percibían. Entonces, en algunas obras, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que era Homero, que en algunas descripciones que hacía hablaba del cielo como de color del cobre o algo así. Mezclaba muchas veces, bueno, comentaba que el color del vino y el del mar eran a veces similares. Y tras estudios se dieron cuenta de que los colores en las sociedades no aparecen todos juntos. Aparece a lo mejor el rojo, el amarillo y demás, y generalmente el azul es de los últimos siempre en aparecer. Y, jolín, al parecer ellos no percibían el azul hasta que no inventaron la palabra con la que referirse a ello. Y es muy curioso cómo cambian la cultura y el desarrollo del pensamiento en función de la palabra que necesites para definir un concepto abstracto o un objeto. Dicen que hasta que no le pones nombre a algo, no se hace del todo real. Esa es la base de la ciencia ficción, y esa es la base de la escritura y de muchas otras cosas. Así que nosotros no nos gusta hablar sobre esto, pero a Ian lo que le gusta es hablar con su compañera. De hecho, hay una escena, la primera escena, en la que podemos ver que se acercan un poquito más, que básicamente se dicen el uno al otro que están solteros y que qué triste. Y me resultó muy agradable encontrarme una escena amable de este nivel justo antes de que empiece a acelerar la trama de la película. Es la primera pista también que se nos da de forma más explícita del orden extraño de esta película. ¿Te diste cuenta de lo que estaba pasando? ¿A qué te refieres? Si te diste cuenta en este momento que Ian era importante en la historia, o más bien lo sería en el futuro. No, estaba claro que había algo, o sea, algo te estaba diciendo que ese personaje no era casual y que formaba parte de cierta, cierta relevancia. Bueno, esta escena pasa así un poco sin pena ni gloria, aunque será importante más adelante. En la televisión sigue habiendo noticias de revueltas, que si no recuerdo mal
se muestra Venezuela, que hay huelgas y conflictos, y también se muestra que empieza la paranoia en las redes y en los medios de comunicación. Se empieza a hablar de que el gobierno está ocultando datos, de que en realidad hay un complot con los aliens, que no se sabe muy bien qué ocurre, en fin, lo que pasaría en la vida real, nada que no sepamos que puede ocurrir. Y luego viene ya el cuarto encuentro. Ya podemos comunicarnos. Han estado analizando todas las imágenes que han ido consiguiendo poco a poco, las tienen grabadas, y como tienen un ejército de técnicos que están ahí analizando el lenguaje continuamente, registrándolo todo, pues han encontrado ciertos patrones y ciertos fragmentos que pueden utilizar tanto para entender qué están diciendo los alienígenas como para crear estos símbolos, o al menos una estructura de estos símbolos primitiva que sirve para comunicarse con ellos y decir palabras simples como propósito, como vosotros, y formar pues las frases que diría un prehistórico de yo soy, yo guapo ser, ¿no? Algo así. No penséis que esto es de un día para otro. Realmente aquí, si no recuerdo mal, pasan semanas o incluso meses, ¿eh? Que parece que estamos yendo muy rápido, o que la historia va rápido, pero realmente te das cuenta de que están tardando meses en intentar comunicarse con ellos. De hecho, como curiosidad, decir que se crea un lenguaje funcional para hacer esta película basado en los círculos, y se crea una estructura de lenguaje plausible. Para la película, al final, se seleccionan en torno a 70 símbolos, que sobre todo en escenas posteriores veremos más de ellos, pero me sorprendió mucho que llegásemos a tanto. Esto me recordó cuando Tolkien crea un lenguaje élfico que es totalmente... se puede hablar. Es un grado de implicación que no solemos encontrar cuando nos encontramos con obras que tratan de lenguas extranjeras. Así que me gustó mucho verlo aquí. Después de llegar ya a ese nivel de conocimiento del lenguaje, vamos a ese cuarto encuentro, aunque ellos ya han tenido muchos más, pero nosotros es el cuarto que vemos. Y por fin les hacemos la pregunta que queríamos hacerle. ¿Cuál es vuestro propósito aquí? ¿Qué queréis? Es que realmente todos los países se están poniendo muy nerviosos, y tú ves como, sobre todo en los países del más del este, China, Rusia, están muy muy tensos, y empieza a haber problemas de entendimiento dentro de lo que es la raza humana, porque China, claro, tiene sus lingüistas, cada país tiene sus lingüistas, y ellos interpretan lo que reciben de las naves a su modo. Y había un dato aquí curioso, y es que ellos estaban comunicándose con los alienígenas, con los estápodos, ¿lo llaman? Hectápodos, sí. Estápodos, eso es. Utilizando un juego, el Mayon. Y el problema de utilizar un juego para comunicarte es que es un juego en el que uno pierde y otro gana. Lo que estábamos hablando antes, la forma de comunicarnos dice mucho de nosotros. Si entrenamos a una raza alienígena a jugar con nosotros a un juego de victoria o derrota, pues esto se puede acabar interpretando muy mal y puede acabar en desastre. Por eso también todo se precipita. Claro, y ahí de hecho justo en ese momento es cuando aparece el mensaje de los heptápodos de Abbott y Costello, donde dicen que su objetivo es, bueno, llegaron para ofrecer arma. Esas son las dos palabras que usan, y no os podéis ni imaginar el revuelo que causa que digan ofrecer arma. Sí que es cierto que a mí me sorprendió que se pusieran tan nerviosos, porque al fin y al cabo dijeron ofrecer. Entonces yo cuando me dicen, si a mí me dicen ofrecer arma, yo entiendo que me van a dar un arma a mí, no me van a hacer nada a mí con un arma. El problema aquí no son los alienígenas. El problema aquí es la raza humana desconfiando entre ellos, porque recordemos que hay hasta 12 naves. Esto quiere decir que si a las 12 naves se les ha ofrecido un arma, quien se haga con ese arma en primer lugar, seguramente pues pueda tener el control sobre el resto de la Tierra. Y como los humanos, por defecto, no confiamos en nosotros, pues ahí es donde empieza el conflicto. Claro, el problema es que, como decía la profesora Lewis, la palabra o el símbolo que utilizaron para arma podría ser también perfectamente entendible como herramienta.
Y bueno, ese es, claro, tú estás viendo la película, tú quieres creer que lo que querían decir es herramienta, pero te da igual porque realmente todos los implicados y de todos los países lo que estaban pendiente era de que, Dios mío, acaban de decir arma, así que vamos a cortar comunicaciones unos con otros. Aquí te das cuenta de que tienen unos problemas tremendos, que a pesar de colaborar juntos cada uno tenía su interés. China, Rusia se desconecta, luego Estados Unidos le entra la paranoia, desconecta también, y luego acaban trabajando por separado. Es muy absurdo pensar que si juntos no han sido capaces de llegar a algo, ahora por separado puedan. Pero bueno, al final este tipo de movimientos absurdos hemos visto en la sociedad en innumerables ocasiones que pasan, y el más absurdo es lo que va a pasar a continuación, porque mientras que Luis está diciendo y defendiendo que en este momento es crítico mantener la posición e intentar ver de verdad si están diciendo arma o herramienta o qué están diciendo, hay otra gente que no está muy de acuerdo y que decide que la mejor opción es acabar con esto y poner una bomba. Claro, es la mejor solución. Así que... no lo entiendo, así que me lo cargo. Es muy coherente. Pero es que pasa, es que ha pasado tantas veces que nos no da lo creo. miedo lo que no entendemos, y como eran incapaces de comprender en la totalidad a estos seres visitantes, pues deciden, bueno, pues ponemos una bomba en la nave. Pero es que la gracia es que ni siquiera avisaban a todo el equipo. Había una especie de equipo paralelo que decían, bueno, vamos a matarlos, porque si te acuerdas, la doctora Luis y Ian vuelven a entrar y no sabían que ya estaba la bomba colocada. Sí, pero es que además lo absurdo es que hay 12 naves más por el planeta. Claro. Entonces tú, y aunque no hayas detectado una forma de comunicación entre ellas, está claro que se comunican. Entonces, ¿tú vas a poner de verdad una bomba en una nave para qué? Quizás matar a uno o puede que a ninguno y declarar la guerra abierta. Realmente es un acto extremista que no se entiende. Sí, basado simplemente en el miedo, en las emociones más primarias de reaccionar contra algo. Pero vamos, de no pensar en absoluto las repercusiones que puede tener un hecho como tal. Y de hecho aquí están hablando, recuerdo la escena porque te empiezas a poner nervioso cada vez que enfocan la cuenta atrás de la bomba, y hay aquí un punto donde da la sensación de que Abbott y Costello, los extraterrestres, parece que conocen lo que está pasando, porque se ponen ellos como un poco nerviosos y empiezan a lanzar directamente una serie de símbolos, cientos de símbolos en el aire, que dices, hay algo aquí que está motivando esto. Parece que incluso ellos tenían prisa por comunicar algo. Esto es muy hitchcockiano, si se puede decir esa palabra, lo de tener una conversación y saber que debajo de la mesa hay una bomba. Tú desde el momento que has enseñado la bomba ya puedes alargar la conversación todo lo que quieras, que la tensión solo va a ir en aumento, en aumento y en aumento. Y es justo en ese momento de mayor tensión cuando ellos, y justo antes de irse, tiran esta tinta humo por toda su atmósfera, y aparecen pues muchísimos círculos con muchísimos significados. Por suerte, la cámara que está allí con ellos los capta, por suerte, y en ese momento la bomba hace catapum, explota. Abbott y Costello tienen un último gesto de decencia y salvan a nuestros protagonistas pegando un golpe en el suelo, ¿era? ¿O en el cristal? Creo que golpeaban el cristal y alteraban, bueno, no sé si alteraban la gravedad de nuevo o directamente la onda expansiva los arrastraba fuera, pero ellos comprendían que la responsabilidad no era suya. Supongo que, claro, evidentemente habían visto al otro equipo entrar y de ahí entenderían las intenciones, ¿no? Sí, más tarde seguramente nos demos cuenta de que ellos ya han visto esto y saben lo que va a pasar perfectamente. Así que esta escena acaba. Por supuesto, tú piensas que todo ha sido un error, que qué va a pasar a partir de ahora. Las naves aumentan la distancia que tienen con el suelo, bastante además, muchos metros. Y todo el mundo entra en estado de pánico y estado de alarma. De hecho, creo recordar que aquí los ejércitos ya van a tope. Sí, o sea, empiezan a apuntar barcos unos a otros, sí. Sí, aquí es el momento de máxima tensión de la película, pero mientras tanto, recordemos
que tenemos una nueva pieza de información muy muy importante, que es este cuadro que nos han pintado en esa bruma con todos esos círculos, y a eso se dedican, a intentar descifrar qué es eso contrarreloj para ver si hay alguna información que puedan salvarles. Y he dicho pieza de información porque tras una escena en la que nuestra protagonista recuerda a su hija, se dan cuenta de que ese todo es simplemente una parte de un todo más grande. Claro, ellos estaban entregándonos realmente, bueno, en esta nave concretamente, una de 12 partes de esa arma que estaban ofreciendo para lo que habían llegado. Entendemos que solo ofrecen una de 12 porque lo que quieren es conseguir que todos colaboremos por primera vez. Me gusta mucho cómo descubren que ellos tienen una parte de 12, y es simplemente por puro análisis de la cantidad de imagen que hay y la cantidad de vacío en esa captura de todos los círculos que ellos tienen. Computan la cantidad de imagen y la cantidad de vacío y hacen la división, y efectivamente tienen 1 partido de 12. Así que está claro, quieren que la humanidad colabore, algo que me parece casi más imposible que entender un lenguaje alienígena. Es que nunca se ha dado, muchas veces nunca se ha nos dado. tratamos así, como alienígenas. Estamos siempre pendientes de lo que nos hará el otro, lo que nos querrá quitar. Realmente cada uno muchas veces quizás sea todo más sencillo y lo compliquemos nosotros, pero se mide todo en términos de qué poseo yo más que tú. Y bueno, resulta muy interesante ver cómo estos seres lo que pretenden es hacernos colaborar. Se nos ha olvidado decir una cosa muy importante, y es que a lo largo de estas escenas vamos viendo pequeños, y voy a poner las comillas, ¿vale?, flashback de recuerdos de la hija, Luis, y en todos esos flashbacks hay una pieza de información importante para el momento que se está viviendo en la actualidad. En este caso en concreto es el juego de suma cero, que es lo que hace darse también cuenta de que al final es una parte del todo lo que tienen. Pero también hay otros detalles puntuales de los recuerdos de la hija, que sobre todo cuando revisitas la película te das cuenta de que están ahí por un motivo. De hecho, la niña aparece con un dibujo, que si te fijas muy bien, pues en ese dibujo incluso aparece un pajarito en una jaula y 2 personas con un traje muy raro. Sí, claro, aquí ya vas viendo que ese pasado, en ese pasado había algo, ¿no? O en esos recuerdos de ella había ciertas claves para comprender un evento que entendemos que va a pasar. Sí, aquí yo ya empiezo a acordarme de la película de X-Men, ¿cómo era? Los días del futuro pasado. Días del futuro pasado, sí. Sí, sí, sin hacer mucho más spoiler. Y por último, el último encuentro, porque ya después de esta agresión contra los aliens no vamos a tener muchas más oportunidades de hablar con ellos. O sea que hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Sí, se vuelve todo más caótico y ella decide un poco actuar por su cuenta para que no se vaya todo al desastre. Así que decide acercarse ella sola a la nave, si no recuerdo mal. Y yo creo que ellos entienden que ella va con buenas intenciones y todo, porque le envían una pequeña cápsula, porque ellos, recordemos que ya no están a la altura en la que estaban antes. Supongo que después del ataque pues querrán prevenir. Entonces le envían una cápsula de prácticamente su tamaño, ¿no? Un poco más alta. Sí, es como un fragmento que se desprende de la nave nodriza. Y es como del tamaño de un cono, sí, del tamaño de un humano. Prácticamente está hecho a medida. Exacto. Y entonces con esa nave la llevan arriba y ya no hay ni siquiera la sala. De hecho, te das cuenta en este punto, no sé si lo pensaste, pero parece que aquella sala estaba preparada para los humanos, ¿no? Realmente, bueno, vosotros ahí, nosotros de este otro lado. Y tardaban 18 horas en crear la atmósfera que les permitía a los humanos estar exacto. ahí, y la separación entre los dos mundos. Pero aquí no, aquí ya eso ya parece que no es necesario y la llevan directamente a su propio terreno, a su atmósfera, a estar en contacto con ellos. Y la ves a ella rodeada de toda esa niebla blanca
y aparece, si no recuerdo mal, era Costello. Abbott murió. Claro, bueno, le pregunta que dónde está porque está solo, y con unos círculos que ella puede notar alrededor de las manos le comunica que Abbott había muerto, pero que esa comunicación le sirve a ella como para entender mucho más de lo que estaba planeado, o sea, realmente el motivo por el que estaban ahí y qué tipo de arma era lo que les estaban dando. El arma era el propio lenguaje. Y dice una frase que me pone los pelos de punta, que es: arma abre tiempo. Y la dice justo cuando se superponen imágenes de Hannah, de la niña, y empieza la cámara a enfocar a cosas muy concretas, como el dibujo del que hablábamos antes, que aparece un pájaro, como plastilina con la que estaba jugando la niña, que curiosamente parece un bicho con 7 patas. Hacía animales y entre esos animales había un bicho. Sí, un poco extraño. De hecho dice, papá y mamá, estos son papá y mamá hablando con los animales. Y tú ya empiezas a mosquearte. Y luego se ve una escena de ¿por qué me llamo Hannah? Y ella le dice, porque es un palíndromo, porque se puede leer igual del derecho que del revés. Y esto era un poco lo que os comentaba al principio del análisis, con lo de que el lenguaje era circular, porque es la mejor forma de entenderles a ellos, que gracias al lenguaje, al parecer, son capaces de ver todo el tiempo. No como nosotros, nuestra percepción del tiempo es lineal, pero la de ellos ven pasado, presente y futuro todo junto. Todo lo que les va a pasar, lo que les pasó, y lo ven a la vez. Y gracias a ese lenguaje nos estaban entregando la capacidad de ver nosotros también el tiempo así. De ese modo tiene sentido que su lenguaje sea circular, porque ya no tiene sentido un principio y un fin, porque se da todo junto. Y nuestra intérprete, Luis, en este momento, cuando tiene esta comunicación con, hemos quedado que era Costello. Sí, yo creo que sí. Cuando tiene esta comunicación con Costello, es capaz de entender más ese lenguaje. Y esa pequeña parte de comprensión ya le hace empezar a abrir la mente. Y entonces es cuando se ve a ella misma en el futuro editando, es decir, escribiendo y abriendo la caja con muchos ejemplares de un libro que ha escrito ella, en el que habla sobre el lenguaje y explica todo el lenguaje y ayuda a entenderlo. Y es esa chispa de comprensión la que le hace ser capaz de ver eso en el futuro, que a su vez le hace entender el lenguaje en el pasado. Sé que es complejo, no sé si me he explicado del todo bien. Claro, en este momento, a ver, básicamente, tú empiezas a ver escenas que comprendes que no son ni del pasado ni de lo que está pasando en ese momento. Son escenas del futuro, porque el libro es cómo descifrar pues el lenguaje de los septápodos. Entonces dices, vale, pues estoy viendo cosas del futuro. O sea, esta crisis ya se resolvió. Ella escribió un libro, es, yo qué sé, premio Nobel, cualquier cosa. A todo el mundo le encanta y todo el mundo conoce la hazaña de esta mujer. El problema es que mientras tanto tú no entiendes cómo llegaron a ese punto, porque China está al borde de lanzar un ataque masivo contra los extraterrestres y está a punto de haber una crisis internacional entre todos los países porque nadie se pone de acuerdo con nadie. Y justo, si no recuerdo mal, en ese momento aparece un recuerdo, es que en este momento lo de los recuerdos, flashback, flash forward y de todo es muy difuso. Aparece ella en una fiesta, todo como muy elegante, muy tranquilo, y se encuentra al general chino, que durante toda la película lo que te apetece es que ese hombre no vuelva a salir, porque es casi la pieza más beligerante de toda la película, que está siempre pendiente de querer atacar, de querer entender, todo muy rápido, todo en términos muy bélicos, de ganar o perder, como decías antes con el Mayón, y dices, ¿y este hombre aquí? Pero con expresiones totalmente diferentes aparecen. Es muy amigable, es una fiesta como de celebración. Efectivamente. Y claro, aparece ella saludando al general, me alegro de que esté aquí, y él dice, yo también me alegro, de hecho, me invitaron porque supongo que invitarían a todo el mundo, pero él dice que a todo el mundo me refiero a la gente importante que estuvo
en todos los países por su parte, ¿no? Tratando con los extraterrestres, y él dice que el único motivo realmente por el que estaba aquí era para conocerla a ella. Y te quedas como, bueno, supongo que es claro, que quiere conocerla porque es una figura muy importante. Y aquí es cuando a mí yo creo que la película me dejó más... ya me dio una vuelta al cerebro, porque me empiezo a dar cuenta en este momento de que el que era importante era el general. Él le dice, gracias a usted paramos la crisis y se solucionó todo de la forma más óptima que se podría haber solucionado. Y ella se queda como sorprendida, ¿eh? Y dice, no, bueno, ¿a qué se refiere? Dice, bueno, pues porque justo cuando hablamos, que me llamó por teléfono, comprendí que, no sé, me cambió la forma de pensar. Es que además lo llamó a su teléfono personal. Exacto. Ese teléfono que nadie más tenía. Y tú dices, bueno, vamos a ver. Si acabamos de bajar de la nave después de este último encuentro y estoy en una situación de crisis, ¿cómo va a hacer ella para obtener el teléfono personal del general Chan? Claro, no se tiene conocían. demasiado sentido. No se conocían de nada, ella solo la había visto en las noticias y desde luego no iba el general a interesarse en ponerse en contacto con ningún científico estadounidense para resolver una crisis. Si eran los primeros, que como bien decías antes, hay una carrera por ser el primero, si llegan a ser los primeros los chinos, pues mejor que mejor. Pero el general comprende que no, que esto fue clave. Y ella le dice, pero general, yo no tengo ni su teléfono ni nada. Y dice, no, sí, sé que no lo tienes, pero es que te lo voy a dar ahora. Es que para comprender esto, yo siempre me imagino un círculo atravesado por una línea recta. La línea recta está tocando dos partes del círculo. Son dos momentos del tiempo que están conectados. Y es que el momento en el presente en el que la crisis estalla y ella roba un teléfono, y el momento en el futuro en el que el general le da el teléfono, están conectados y están sucediendo al mismo momento. Y nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de pensar de forma circular, de pensar de esta manera, en el que todo está pasando al mismo instante. Y entonces le da su teléfono, pero no solo le da su teléfono, también le dice lo que le dijo en ese momento, le dice esa frase que evitó la guerra. Claro, ¿Recuerdas? Lo que fue clave, efectivamente, como bien dices, ella en ese momento, hasta ese momento no conocía el teléfono, él se lo dice y dice, además es que gracias a lo que me dijiste me afectó tanto que bueno, pues entiendes que empezaron a tener comunicaciones y a resolver toda la crisis. Y al parecer el general se acerca a ella y le susurra en chino las últimas palabras de la mujer del general antes de fallecer. Pero no las vas a decir, porque yo estaba esperando que hablase chino mandarín hoy. Luego, sí, eso. Vale. Es verdad que le dice muchas cosas, ¿vale? Y se tira un bastante rato hablando, pero una curiosidad es que cuando se escribe el guión por primera vez, no se tiene claro que se vaya a decir eso. Y lo que se le pide al guionista es, dime una frase que pueda salvar al mundo. Y se escribe en el guión original, en la guerra no hay ganadores, solo viudas. Yo creo que el resultado es mucho mejor que eso. Sí, evidentemente quedó estupendo. Además ves cómo van sucediendo escenas entre el presente, lo que será el futuro, y te das cuenta de que ella en ese momento en el futuro es donde está adquiriendo toda la información. Bueno, en el presente, claro, es que al estar viviendo su futuro, más que viviendo, es que, claro, es que el concepto recordar o recuerdo tira del pasado, pero es que ella está recordando su futuro en ese momento. Y recuerda la escena en la que el general le dio el teléfono, recuerda la escena en la que le dijo todas esas frases de la mujer, entonces decide hacerse con un teléfono para poder llamar al general, y mientras huye para que los de la base no la capturen porque está haciendo una llamada ilegal, va contándole al general todo eso que le dijo la mujer antes de morir. Y así es como de repente ves que todo calma, ¿no? A partir de ahí. Y empiezas a entender, empiezas a mosquearte porque dices, madre, ¿qué estoy viviendo? Esto es el pasado, esto era el futuro, era el presente, se empieza a mezclar todo aquí.
aparecen, si no recuerdo mal, también las escenas de la hija, porque ella también, hay un momento que, claro, tú toda la película pensando que era su hija, y sí, efectivamente lo era, pero hay un momento en el que ella dice, ¿quién es esta niña? Y dices, Es que lo era, pero lo era en el futuro. claro, claro, lo será. Por eso es que es un poco el concepto de recordar el futuro. Para mí yo creo que define esto, ¿no? Y te das cuenta, sí, totalmente, y te das cuenta de que esa niña, en algún momento en el futuro, será la niña que ella recuerda, y que el padre, empiezas a encajar piezas y te das cuenta que el padre es Ian, y que al final la relación entre ellos se rompe porque ella sabe en todo momento que su hija va a morir y aún así la tiene. Y eso, para un padre, saber cuando tu hija ya está viva que va a morir y que a lo mejor ella podía haberlo evitado, tiene que ser muy traumático. Y aquí es cuando yo recuerdo la frase del inicio de la película: antes creía que este era el comienzo de la historia, la memoria es una cosa rara, etcétera. Y Claro. todo tiene sentido y todo cuadra y todo encaja, y tú estás ahí en el asiento o en el cine, en la butaca, diciendo qué maravilla es esto. Estás con la cabeza en el asiento, los pies en el reposacabezas y alucinando por todo lo que estás viviendo, y te estás dando cuenta de que todo lo que creíste pasado iba a ser futuro, y la historia que te habían contado no había ni sucedido todavía, llegaría a ser. Y entramos aquí en una especie de... Bueno, se mezclan paradojas temporales, problemas estos filosóficos, ¿no? De si conoces el futuro, ¿lo cambiarías? ¿Aceptarías un futuro aunque sea negativo? Me acuerdo de la famosa frase de... Bueno, con respecto a Jolín, si tu hija sabes que va a morir, ¿la tendrías igualmente? Pues casi que es mejor haber amado y haber perdido que nunca haber amado, ¿no? Esto es una pregunta muy difícil. Yo soy partidario de eso, pero claro, no me estoy viendo en esa situación. Habría que enfrentarse a ella para saber cómo reaccionaríamos. Quería matizar que en este final, durante todo este final, que es fabuloso, se está escuchando de fondo la misma pieza que escuchábamos al principio, On the Nature of Daylight, que en sí misma es un palíndromo musical. Es decir, se puede escuchar igual del derecho o del revés, por decirlo de alguna manera, y todo va encajando, incluso la canción. ¿Qué más decir? Yo aquí podemos echar un rato ahora para reflexionar, para hacernos unas cuantas preguntas, pero si no habéis visto la película tenéis que hacerlo ya. Surge Tú- al final, dime. No, coméntame, mano. No, te iba a comentar que al final, pues lo que te quedas es pensando acerca del tiempo, de cómo percibimos la vida, pues preguntas del tipo, ¿qué hubieras cambiado de tu pasado si supieras, claro, ahora después de haberlo vivido, si supieras cómo fue, lo hubieras cambiado? O quizá ese pasado hizo que fueras la persona que eres hoy. ¿Qué cambiarías de tu futuro si pudieras? Yo creo que preguntas que nos hemos hecho siempre todos, y básicamente la película clama por el determinismo. No existe la libertad y todo está determinado, aunque no seamos capaces de ver pues los factores que lo determinan, y yo creo que por suerte, ¿no? No sé, me gusta mucho la idea. Me recordó también un poco Interestelar en cuanto a una historia así con carácter paterno-filial, ¿no? Con paradojas temporales. Pero es que de verdad, yo hacía mucho tiempo que no veía una cinta de ciencia ficción tan buena, porque cualquier cosa que os hayamos contado aquí no le hace justicia a la película. Tenéis que verla y vivirlo todo junto. Bueno, espero que por Dios, si llegasteis a este punto del podcast, ya la hayáis visto, porque no os podéis perder algo así sin haberlo visto primero. A mí me da igual, en este punto, esta gente que dice, me dan igual los spoilers. No, hay cosas donde vale, te pueden dar igual, pero en esta película no. La gente que haya llegado a este punto del podcast estará viendo la película y escuchando al podcast en el mismo momento temporal, en el pasado y en el futuro. De hecho, este podcast no se está ni grabando todavía. Es una ilusión. Todavía no. Estamos teniendo una idea ahora de grabarlo. Yo quería preguntarte, Manu, ¿qué te dirías tú a ti mismo desde el futuro? Yo siempre me he hecho esta pregunta, si yo pudiera ir atrás con toda la información de todo lo que tengo, de todo lo que he vivido. ¿Cambiarías, te dirías algo? ¿Que cambiases algo? ¿Alguna recomendación? A lo mejor cambiar el compañero del podcast. No, en este sentido estoy muy a gusto. Pero no sé, yo creo que
hay ciertas cosas, yo creo que es lo que pensamos todos, ¿no? Todos. Lo que nos hizo ser la persona que somos ahora es precisamente los errores y aciertos que cometimos en el pasado. Claro, si eso no alterara, si cambiar algo del pasado no alterara mi personalidad hoy en día, pues a lo mejor cambiaría detalles para evitar algún error. Pero quizá ese error me convirtiera en la persona que soy, así que, no sé, quizá sea mejor dejar las cosas como están, evitar en un futuro volver a cometer esos errores, pero cambiar. De hecho, mira, yo no soy partidario de ver el futuro. No sería partidario de... No sé si me gustaría aprender este idioma. Creo que todo es mejor, más bonito, más interesante si tenemos cierta... no sé, cierta ignorancia acerca de lo que va a pasar. Yo creo que mi respuesta a la pregunta sería muy parecida a la de Ian, que dice, lo único que cambiaría es que pediría disculpas más a menudo. Expresar... No sé, me parece... Perdona, me parece que decía también algo así como le gustaría expresarse o expresar sus sentimientos más a menudo, ¿no? Creo que en el fondo está intentando eso, decir eso. Cuando habla de los sentimientos, de expresar disculpas, es eso. Expresarse a sí mismo más a menudo. Porque, por desgracia o por suerte, nuestro tiempo sí es lineal y es finito. Y siempre que pasamos momentos sin expresarnos, pues pasamos momentos sin ser nosotros en la vida que vivimos. Yo creo que esa también es una reflexión que tiene la película y que nos llevamos con nosotros cuando la vemos. Es curioso porque a pesar de que nuestro tiempo es finito y es algo que aprendemos desde que nacemos, creo que vivimos la vida como si pensáramos que es infinito. Siempre postergando las cosas, procrastinando, dejando para mañana quizá disfrutar algo que pudiéramos haber disfrutado hoy. Y siempre, bueno, ya lo pensaré, ya lo haré, ya lo diré. Realmente nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener y quizá esto sea una llamada a disfrutar un poco más las cosas. No en el sentido más, no sé, más de disfrutar en plan, hago lo que sea bajo cualquier circunstancia, ¿no? Pero bueno, quizá aquel mensaje que quisiste escribir o aquellas palabras que quisiste decir o aquel viaje que quisiste hacer, a lo mejor no deberías dejarlo pasar tanto tiempo. Me parece un broche de oro fabuloso lo que has dicho para terminar el podcast. ¿Quieres añadir algo más? Invitar a todo el mundo a que disfrute de esta película, porque de verdad es una gozada. Si te gusta el cine de ciencia ficción y bueno, en general yo creo que cualquier tipo de cine, esto es una película muy muy disfrutable. Vedla abriéndoos, dejándoos llevar por ella, sin buscar demasiado, ay, pues esto parece que no es coherente, o mira, ahí se vio. Dejaos llevar, disfrutadla, porque emociona y nada, que ojalá hicieran una de estas todos los años. Ahí estaríamos nosotros en el cine disfrutando como niños. Totalmente. Yo no me quería despedir de este podcast sin hacer una pregunta a la gente para que reflexione. Es la misma pregunta que hacen en la película, así que si queréis podéis escribir en los comentarios qué opináis y cómo lo veis vosotros. Si vosotros oyentes pudierais ver toda vuestra vida de principio a fin, ¿qué cambiaríais?